Ayer hablamos con los señores acerca de los procesos de ser un hombre acompañante en la sociedad contemporánea, sobre todo porque la palabra acompañante pareciera ser que solo es ir al lado del otro, pero en realidad es un privilegio poder ir al lado de otro ser humano. Muchos de nosotros hemos creído que en nuestra condición humana eh, acompañar es suficiente, y yo diría que acompañar es un regalo de todos los días. Una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida ha sido ver miles de veces cómo mis padres se despedían con un beso en la puerta para irse mi padre a trabajar o algo así. Y a mí me quedó la idea de que uno tiene la obligación de despedirse de los que dice amar y estar siempre certero en que el otro está ahí porque vale la pena, no porque le toca vivir ahí o porque es parte del mobiliario de la casa o de el menage de una familia. Y tengo una amiga magnífica, como muchas, que se llama Lucero Osorio. Y entonces un día ella está en su casa, en un edificio, se está bañando, el esposo le grita: corazón, ya me voy a trabajar. Y ella le dice desde la regadera: que te vaya bien, cuídate mucho. 2 minutos más tarde oye un freno de un auto, se envuelve en la toalla y sale a la ventana, y su esposo, que iba a atravesar la calle para tomar un transporte, fue atropellado por una patrulla que iba a toda velocidad y lo mata frente a su edificio en Bogotá. Él muere ahí. Pero Lucero dice: jamás volví a irme sin despedir de nadie. A sus hijos siempre. Y entonces era un beso y mirándole a los ojos le decía: me emociono, te amo. Porque saben una cosa, yo he dado talleres, Marinela, con muchos hombres, procuradores, militares, bomberos, y de repente les digo: ¿se acuerdan de su papá? Casi nadie. ¿Y se acuerdan que alguna vez su papá les había dicho que los ama, mirándolo a los ojos? Casi nadie. Pero muchos de 1,80 como yo, viejos como yo, lloraban en los talleres diciéndome: pero sí me acuerdo, muchas veces, jalón de cabello, cachetada, patada, insulto, como si yo fuera un desecho de la vida de mi padre, ¿no? Y yo me he hecho esa promesa conmigo mismo, de decirle a las personas que amo, que les amo. Y cuando amanece en la casa, tengo el privilegio de que se ven los volcanes, y tomo algunas fotografías y las envío a los que amo, porque necesito que sepan que el amor se tiene que renovar y se tiene que refrendar todos los días. No es una cuestión de ya sabes lo que se te desea, ¿no? El 1 de enero, mucha gente dice: ya sabes lo que se te desea. Me parece tan miserable. Como decía ayer el maravilloso Salomón: échale ganas. Me parece tan insultante decirle a un paciente que está con un proceso oncológico: échale ganas, como si fuera una cuestión de divertimento. Entonces no sabes, Marinela, cuánto me conmueve esto que nos regalas, porque no solo es poner enfrente de nosotros una realidad concreta, como el abuso, como la pérdida de la fe y de la confianza en el otro, porque Carl Rogers dice algo muy importante. Él dice: hay que confiar en la bondad humana. El principio de todo es la bondad humana. No importa si eres un miserable, un rata, un diputado, no lo sé, un psicoterapeuta, no sé, un encargado del sonido de un evento, eso no importa. Somos personas antes que cualquier otra cosa. Y dice Rogers: la persona se hace. O
Y yo me voy construyendo todos los días con la presencia, con el respeto, con la conciencia. Ayer en el taller hablábamos de cómo pasar de la culpa a la conciencia. Cuando uno ve las cosas a través de la culpa, siempre se siente en deuda con los demás, porque hice algo que no estuvo bien. Pero cuando lo llevas a la conciencia dices, allá y entonces hice lo que creí que tenía que hacer. Y si me equivoqué, estuvo bien, porque eso me humaniza. San Pablo decía, el hombre no es perfecto, es perfectible. Y esa es la humanización que necesitamos. Por eso este día, nuestro segundo conversatorio es muy interesante. Va a sacar chispas. Y es hablar justamente del liderazgo de las mujeres frente a la crisis social, que me parece sumamente importante. Para esto tengo el enorme privilegio de presentarles a Patricia Lambu, mi amiga maravillosa, coloquialmente le decimos brinca brinca, porque posiblemente en su infancia, en su adolescencia y en su madurez haya tenido un trastorno por déficit de atención o hormigas en las piernas, alguna cosa extraña. Es una mujer maravillosa que, como ella misma, no se puede quedar quieta. En contraparte está mi amiga también amadísima, Karina del Rosario, que es lo contrario. Karina del Rosario es un ángel barroco, cachete y ala. Es la inteligencia caminando. Entonces, Karina te puede dar 2.844 conceptos, se sabe teorías, se sabe autores, es una excelente nutrióloga, entre otras cosas, una excelente terapeuta. Entonces Karina se sabe las cantidades, los gramos, el tiempo, quién lo dijo, dónde, cómo y para qué. Y mientras Karina estudia todo eso, Pato pregunta, ¿cuántas mariposas habrán volado en el bosque el día de hoy? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿Por qué los niños no sonríen? Ella le quiere dar respuestas a la canción de Perales. ¿Por qué las bombas radioactivas y todo eso? Y eso es lo que hace mágica a la gente, su propia capacidad de autoencuentro. Yo siempre he dicho que la relación más poderosa o más importante, diría yo, es la relación conmigo mismo. Una relación donde los sujetos seamos respetados por nosotros mismos, por nuestro propio proyecto, que es lo significativo. Entonces, es hora de que ustedes sean escuchadas. Y la primera pregunta, que es la misma para las dos, es muy sencilla. ¿Qué opinas, Karina, de la frase la mujer eficiente hace al hombre ausente? Bueno, de inicio es, por un lado pudiera parecer que es como muy bonito porque pareciera que nos empodera, ¿no? Pero al mismo tiempo es totalmente excluyente, ¿no? Totalmente excluyente de una parte que es básica, que es nuestro complemento, ¿no? Entonces, desde esta parte biológica como hombres y mujeres, tendríamos que pensar más bien en una suerte de inclusión desde mis necesidades, tus necesidades, pero también las bondades con las que yo te puedo proveer y tú me puedes proveer a mí. No como en una situación en la que tú me resuelvas, sino en la que yo aporto para los dos, ¿no? Entonces, en esta situación, si hay demasiado de uno, en efecto va a haber un desequilibrio, porque no hay manera de generar un consenso desde una sola polaridad. Entonces, pues me parece que hay mucho que trabajar al respecto, tanto hombres como mujeres, desde la parte que nos corresponde, desde lo que podemos dar, ¿no? Gracias. Paco, cuéntanos. Cuando leí la frase, dije, ay, por un lado es que te empoderas y te hace ser mucho más grande, hacerte independiente de ti. Y después me quedé reflexionando esa frase y llegué a la conclusión que yo no puedo vivir sin compartir con el otro y viendo al otro como una igualdad. Si lo saco o me empodero yo de más, lo saco de la igualdad y me saco de la igualdad. Y es complicado ver cómo
hoy en día, tanto las mujeres como hombres les cuesta mucho trabajo manejar esa igualdad, donde las circunstancias, donde los acontecimientos, la vida diaria te van metiendo a responsabilizar al otro de tus acciones y a no responsabilizarte tú y a perderte en ese empoderamiento por lo que hablaba Mariana, de esa violencia silenciosa, ¿no? Y esa agresión silenciosa normalizada. A mí se me puso la piel chinita cuando vi el video, de verdad se me cogió el estómago, recordé muchos momentos y si yo me empodero con el enojo hacia el hombre y lo excluyo de mi vida, se quita esa igualdad de circunstancias y esa igualdad donde el hombre y mujer son importantes en la vida para tener una buena relación. Claro, gracias. Hay algo muy importante, vean. Yo he tenido pacientes, solo 31 años, donde algunas me dicen, si acaso lo único que le tengo que agradecer al padre de mis hijos son mis hijos. De ahí en fuera, gracias por participar, ¿no? Y mi pregunta es, ¿para qué buscaste un hombre tan inútil? Para que te dejara lucir, para que te dejara brillar. Alguna vez hace muchos años tomé un curso, un seminario, muchos años, ustedes no habían nacido, y de repente el terapeuta, el doctor King Dula, dijo, ¿cuál es la persona que más ha influido en sus vidas o que haya aportado más? Bueno, 38 rollos de papel higiénico hablando de mi madre y como 3 anitas hablando de mi padre, ¿no? Y dijo él algo muy importante, realmente la que menos te ha amado es tu madre, porque ella necesitaba que tú fueras lo que ella quería que tú fueras para lucirse y decir, vean los buenos hijos que he hecho, educados, bonitos, sensacionales, creativos, y todo el tiempo es esa persecución de la madre de bájate de ahí, quédate quieto, no llegues tarde, saluda, va. Es una máscara contra la vida. Porque entonces si no lo soy, si mis hijos no son eso que yo quiero, como que entonces yo he sido un fracaso como padre, ¿no? En ese sentido, los padres son unos perseguidores. A lo mejor somos más narcisistas, ¿no? Pero somos unos perseguidores porque ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?, del planeta donde vivimos. Y yo recuerdo la frase que ya decía ayer del gran Santiago Ramírez, el psicoanalista, cuando él dice en el texto de Infancia es Destino, Editorial Siglo XXI, él dice, el mexicano tiene ausencia de padre y exceso de madre. Y yo creo que justo este desbalance del que ustedes hablan, demasiada madre nos ha hecho perder el piso, porque la madre es quien nos da la estructura y la mirada. Aprendemos a mirar a través de nuestra madre, pero el padre nos da la función. La madre nos da los brazos, pero el padre es el que nos permite tomar de afuera, construir el mundo. Entonces, si tenemos mucha madre, tenemos mucha estructura, pero nos cuesta alcanzar las metas, lograr los objetivos, construir para los demás, porque estoy tan herméticamente sellado que no puedo tomar, porque siento que es una deuda de gratitud. Entonces, estas mamás que dicen, yo he sido madre y padre y los saqué todos a la... Si supiera respetuosamente la madriza que les está poniendo a sus hijos. Porque entonces el otro no tiene participación en tu mundo. Y a ella se le olvida que el 50% de los genes de sus hijos provienen de ese aragán, de ese patán, de ese miserable rata, sin el cual no se hubiera podido formar este nuevo ser. No es 49.5 y 50.7, ¿no? O 5. El óvulo no funciona así, se rompe, se aborta. Tiene que haber esta equidad, esta ecuanimidad, si no, el propio organismo lo está diciendo. Todo esto para la siguiente pregunta. ¿Qué características consideras, Karina, fundamentales
en el liderazgo de las mujeres en la sociedad contemporánea? Pues precisamente hacer como toda esta inclusión y tener claro que hacia dónde vamos va a estar determinado por todos los elementos que yo conforme dentro de mi liderazgo, ¿no? Entonces, ya sea independientemente del ámbito en el que yo esté, que puede ser mi familia, mis amigas, en la escuela, cualquier sociedad o pequeño grupo al que yo pertenezca, es importante que yo pueda tener claro cuáles son todos estos elementos que yo debo abordar en donde necesito incluir todo esto. Tú hablabas de la estructura y de la función, y muchas veces cuando tenemos como ya este conocimiento como más a fondo, nos damos cuenta, ¿no? Decía la doctora Marianela, no, tengo una paciente así y así. Conforme vamos viendo a los diferentes consultantes, vamos viendo justamente esto, ¿no? Esta tuvo mucha estructura, pero le falta esta función y tal cosa. La idea es darnos cuenta de que para ser personas de manera complementaria o más completa, necesitamos de todo. Necesitamos de todas las fuerzas, necesitamos de la estructura, pero también necesitamos de la función. Y en la medida que podamos identificar de qué forma esto puede ser viable en nuestra familia, con nuestro grupo de amigas, en la escuela y demás, todos los ambientes en los que nos podamos desarrollar serán mucho más completos, mucho más equitativos, mucho más cordiales incluso, ¿no? Situaciones, por ejemplo, no sé, de comparación entre mujeres, ¿no? Entre las propias mujeres que hacemos las propias mujeres, tenemos como esta situación de competencia, ¿no? De, ay, sí, es que la comadre ya me ganó. Yo tengo, por ejemplo, experiencia trabajando con niños, ¿no? Soy terapeuta de niños, entre otras cosas, y por ejemplo, muchas de las mamás tienen como mal entendido esta manera de formar al niño en esta competencia absurda, ¿no? Y algo que decían hace rato, precisamente esto de que si el niño no se luce, entonces yo no soy una buena mamá, ¿no? Y entonces están introyectando en el niño situaciones que muchas veces ni siquiera forman parte de él y que desde ahí ya están sesgando una parte complementaria en una serie de cuestiones. Es importante que veamos todos estos aspectos y cómo van malfuncionando o cómo es que han sido disfuncionales en los diferentes ámbitos. Si yo tomo en cuenta cada uno donde pueda identificar un desequilibrio, ¿cómo lo puedo identificar? Hay culpa, o hay resentimiento, o hay esta situación de me quedé con las ganas de decírselo, pero tengo que hacerlo así porque si no me van a criticar, todo esto. Siempre que identifiquemos una situación de este tipo, ahí hay algo que resolver. Ahí hay algo que me está diciendo que necesito complementar en mi liderazgo la otra faceta, la parte que no estoy viendo. Porque de nada me sirve que mi hijo sea el goleador si no tiene amigos. Porque los compañeritos no se quieren juntar con él precisamente por esta situación social que ha desarrollado porque la mamá le dice que tiene que ser el mejor y él tiene que cumplir con la mamá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así como esto, me parece que es importante dentro de este liderazgo poder identificar todas estas situaciones que a veces se nos puede dar más, tanto por carácter como por personalidad, a las mujeres y otras a los hombres, ¿no? Habrá quienes tengan como más equilibrio y demás, pero no dejar de lado o no dejar fuera ninguno de estos cuando yo esté al frente de un pequeño grupo o de una pequeña sociedad donde yo pueda liderar esta parte, ¿no? Incluso, no sé, desde una cuestión, cosas como esta que están, pareciera que no tienen importancia porque son muy cotidianas, justamente porque son muy importantes, verdaderamente representativas en lo que el niño se lleva, ¿no? Entonces, digo, evidentemente platico mucho sobre los niños y sobre las mamás y sobre los papás, porque es como que lo que yo puedo ver y desde dónde puedo observar
esta falta de liderazgo o este liderazgo como amañado, ¿no? Como tú decías, Marco, es esto donde hay como mucha madre, ¿no? Y además hay que amarla y hay que reforzar como toda esta imagen, dejando de lado al padre o todas las fortalezas que me puede dar el padre, ¿no? Entonces es importante poderlas identificar para entonces incluirlas y que estén presentes en mi liderazgo. Entonces, redondeando, necesita tener toda esta inclusión, tanto de la parte de la estructura como de la parte de la función, identificando en nuestros propios espacios qué es de lo que estamos adoleciendo para poder darle solución. Claro, es muy interesante. Yo recuerdo muy bien que hay 4 características de un buen líder, ¿no? Primero, una gran capacidad de convocatoria. Segundo, una gran capacidad de escucha. Tercero, una gran capacidad para delegar. Y cuarto, capacidad de mantener al equipo unido. Entonces, cada vez que nuestra madre habla, deberíamos ir. Eso es capacidad de convocatoria. No a través del miedo, a través del servicio de convicción, ¿no? La que no escucha y la que no sabe delegar, si las manzanas no se compraron como ella dijo, el queso donde ella dijo, si las cortinas no son como ella quiere y el menú no salió como ella necesita, no sirve. Y es una competencia muy dolorosa, porque entonces lo que yo pueda improvisar no basta, ¿no? Pato, ¿qué nos dices entonces? Fíjate que ahorita escuchando a Karina me remonté cuando Carla, mi hija, jugaba tenis. Ella fue tenista de alto rendimiento. Y entonces a mí me impactaba ver, sí, como mamá te apasionas, ¿no? Ver a tu escuela de 7, 8 años jugando ahí, compitiendo. Me impactaba ver más. Para mí era una falta de respeto totalmente. Y me cuestioné, y ahorita me lo sigo cuestionando, ¿qué podría haber internamente en poder incluir en nosotros como papás para que tuviéramos la necesidad de meternos con los niños, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con el liderazgo, ¿no? Con esa parte que es cuando yo realmente me conozco y me amo como mujer, como ser humano, puedo confiar en el otro, puedo delegar en el otro, puedo hablar con el otro, puedo observarlo. Y es la observación sin juicio, que de repente se vuelve muy compleja, porque hay muchos juicios moralistas que nos impiden ver más allá de lo que el deber ser nos dice, ¿no? Y tal vez tu hijo hoy, cuando te vi, dije, me encanta el pelo porque es despeinada como yo. Entonces fue lo primero que yo pensé. Y dije, Jess, ¿por qué es tan raro ver que no te peines? Que me remonto otra vez a mis hijos, que en la escuela siempre me decían, peínalos. No, yo con eso no me voy a pelear, porque eso a mí me vale. Y entonces, sí, ese deber ser absurdo que tienes desde casa te impide ser quien eres, ¿no? Y eso te impide delegar, y eso te impide integrar al esposo, a los papás, al jefe, a la compañera de trabajo, a quien sea tu amiga, porque sientes que o pasos en la azotea, o que no lo sabes hacer, o que ella te va a ganar, o lo que sea. Y como mujer siento que una buena líder, mujer, que en este caso no nos preguntaste, es conociéndote, aceptándote, reconociendo y confiando en el otro, no delegando ese deber ser que a mí me afectó mucho en mi vida y que creo que ha afectado en la sociedad grandes cosas, ¿no? Entonces, yo creo que una buena líder es esa persona que se ama y que puede amar a los demás. Claro, eso es magnífico. Ahora que hablabas, piensen todas ustedes las que hicieron así, ¿no? Cuando su mamá los peinaba con agua de limón y todo. Los orientales, ¿no? Haciendo todos en casa de pato. Porque pues
Bien, peínate como se te da gana, ¿no? Miguel de unos años a la fecha a veces le olvida peinarse, entonces yo le digo que parece Boris Johnson. Nunca se acuerdan del primer ministro inglés, el que acaba de renunciar, el tipo siempre el pelo así como que le dio un almohadazo. Pues ¿qué le importa? Pero, Y quiero decirte, Marco, que una de mis hijas, peíname así con cola. Ay, yo decía, bueno, te peino, ¿no? Y la otra toda despeinada, entonces era muy divertido. Y así también los hombres. Uno todo peinado y el otro todo despeinado, entonces fue muy divertido. Eso es muy lindo, porque pues son esos universos propios de cada sujeto que uno no puede a veces dimensionar. No, ya está. Hasta que se vuelve viejo. El mexicano tiene ausencia de padre y exceso de madre, según Santiago Ramírez. ¿Qué vamos a hacer, Karina? Ay, esto es tan complejo, porque mira, sin duda alguna, toda esta situación obedece a la crianza que tenemos, ¿no? Tanto niños como niñas. Y entonces, desde muy temprano, a las niñas nos preparan para ser mujercitas. Ay, Y mamás, ahorita les contamos Esto de la mujercita, que es una cosa tan bonita. Bueno, y por supuesto para ser mamás, ¿no? Entonces, desde esta óptica, tenemos una serie de introyectos, unos conscientes, otros no tan conscientes, pero que al final se han convertido en la manera como entiendo que es el mundo. Este deber ser, que en la parte no consciente es todavía más poderoso, ¿no? Porque yo necesito alinearme a esto que es para ser reconocida, ¿no? Para ser reconocida como mujer, para ser reconocida como mamá, para ser reconocida como esposa, para ser reconocida como quién sabe qué. Y si yo me salgo de ahí, pues entonces ya voy a ser relegada, voy a ser discriminada. Entonces, por supuesto, yo no quiero eso. Entonces, lo que yo hago para pertenecer, para ser reconocida, para todo esto, es acomodarme en ese molde. Pero resulta que es justamente este molde el que nos trae a esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos modificar todo esto sin que en el inter yo pierda toda esta parte que también tiene que ver con mi identidad? Porque si yo ya creo que soy esta mujer, esta mamá, esta profesionista, etcétera, etcétera, me va a costar mucho trabajo ahora quitarme todo esto para poder hacer una sociedad más incluyente, una sociedad más equitativa, una sociedad donde verdaderamente seamos complementarios, ¿no? Entonces, en todo esto, a mí me parece que el asunto verdaderamente profundo o de fondo es comenzar a tener un autorreconocimiento desde aquello en lo que yo verdaderamente creo que soy y que tengo capacidades para proyectar. Cuando yo empiezo a hacer todo este trabajo, necesito liberarme de culpas, necesito liberarme del deber ser, necesito liberarme de toda esta necesidad social que tengo de reconocimiento, ¿no? Esta situación tan compleja que ahora con las redes sociales se ha vuelto mucho más marcada, ¿no? Yo necesito poner la selfie desde las 6 de la mañana donde me veo perfecta, donde tengo el filtro maravilloso, y entonces donde todo el mundo me pone un like. Y si no me ponen like, ¿pero por qué no me ponen like? ¿No? Entonces, desde ahí yo necesito hacer como todo este introspección, todo este trabajo profundo para volver a empezar a reestructurar desde lo que verdaderamente soy. Y aquí viene un trabajo que es muy profundo y la mayoría de las veces muy doloroso. Tengo que comenzar a conocer o a volver a conocerme, que es lo que significa verdaderamente reconocerme en esta parte de saber quién soy. ¿Y qué significa esto? ¿Qué de todo esto que me dijeron que tengo que ser verdaderamente me acomoda? ¿Qué de todo esto donde tengo que poner a las niñas bien bonitas y hacerles los peinados y no sé qué, verdaderamente yo me siento a gusto? Si lo que yo quiero es estar brincando todo el día, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que estar de una forma si esta parte interna en mí me dice que no soy así, ¿no?
Entonces, el no llevarlo a cabo también me confronta conmigo, porque me está generando, o más bien, al yo no hacerlo como todos los demás, estoy generando una suerte de rechazo o una situación para que los demás me rechacen. Y somos seres gregarios, necesitamos pertenecer, ¿no? Esto también es muy importante. Entonces es como guardar como toda esta armonía con todos estos elementos, comenzando por ahí, por saber quién soy, no por saber quién quiero ser. Y esta parte es muy importante, porque sin duda, a lo mejor incluso yo como mujer o como todos los roles que pueda yo tener, tengo una situación aspiracional, ¿no? Y entonces quiero aprender esto otro y esto más y tal, pero en este momento no lo sé. Y así como estoy, ¿qué es lo que verdaderamente es a mí? Incluyendo todo aquello que yo sé en el fondo que soy, aunque no me guste, o que no soy, aunque yo quisiera. Y ojo, aquello que es muy importante, siempre podemos mejorar, ¿no? Y si hay algo que me gusta, si verdaderamente pongo empeño, podré hacerlo mejor y me sentiré satisfecha y sentiré ese bienestar al irlo alcanzando. Pero esto es algo muy diferente a verdaderamente reconocer quién soy y aceptar quién soy. Cuando yo puedo aceptar que soy esa persona con estas características, tanto positivas como negativas, si es que las puedo calificar de alguna manera, es desde ahí, desde donde puedo empezar a construir toda esta parte que dices, porque entonces no voy a necesitar cumplir con un rol, con las características que me impusieron solo para ser reconocida, porque entonces ya no voy a tener esa carencia. Porque también esta necesidad de ser la mamá que mi hijo necesita hasta los 45 años, que el chiquito sigue en su recámara porque pobrecito se desvela anoche, pues no se ha despertado, ¿no? Es esta situación en donde yo necesito que el otro me necesite para reafirmarme, para ser, ya no va a existir, porque no voy a necesitar que mi carencia sea satisfecho con el otro, ¿no? Que el otro satisfaga mi carencia. Al contrario, yo misma voy a saber qué de todo esto me puede llenar verdaderamente. Y en el momento en el que lo acepto, es una cosa maravillosa porque me estoy conociendo, más allá de la imagen que doy. Recordemos que la imagen es esta parte donde yo me muestro de cierta forma para que los otros me vean de esa forma, ¿no? Esto es muy característico en las redes sociales, ¿no? Y entonces, ya saben, acá, y todo el mundo, guapísima, qué bárbara, ¿no? Súper inteligente, maravillosa y tal. Entonces digo, ok, con esta careta o de esta forma me aceptan. Entonces, lo voy a seguir haciendo para que me sigan aceptando, aunque esto no necesariamente sea yo. Pero si yo regreso a quien verdaderamente soy, puedo tener este conocimiento de mí e incluyendo aquello que no me gusta, puedo comenzar a aceptarme. Cuando yo me acepto, no necesito la aceptación de los demás. Y ojo, esto no es desde el ego, porque esto también es muy importante, poder hacer esta diferenciación. Cuando yo me acepto, entonces yo puedo proyectar y no importa si me sale bien o me sale mal, o si me equivoco, lo más que puede pasar es que lo replanteo y listo, ¿no? Pero es muy importante poder hacer esto porque en la medida que esto pase, entonces me comienzo a amar. No puedo amar a alguien a quien no conozco, ¿no? O sea, imagínense que tengo una primera cita con alguien y pues sí, como que me gusta y tal, o qué sé yo, veo algunas afinidades o lo que sea, pero no lo amo porque no lo conozco, ¿no? Si yo empiezo a reconocer quién soy, entonces me puedo amar así, con todos los defectos que pudiera tener. Cuando esto pasa, entonces verdaderamente tengo una fortaleza de proyección para con mis hijos, para con la sociedad, para los diferentes ámbitos en los que me muevo, ¿no? De esta manera, desde mi pequeño ámbito de competencia,
es que puedo marcar una diferencia y no tener esta parte uterina, ¿no? En donde lo único que estoy haciendo es saboteándome yo y saboteando al otro. Porque como bien dice Marco, no le permito volar, ¿no? Quiero que sea el mejor, quiero que sea pero no hace nada. Hace algún tiempo tuve una consultante, una mujer maravillosa, que de repente me decía, pero es que me siento mal porque entonces mis hijos, y entonces ya se fueron, y entonces yo sí, pero no, pero tal. Y yo le decía, a ver, espérame, ¿no? ¿Qué no se supondría que eso es lo sano, no? Ya les diste formación, ya tienen estructura, ya tienen valores, ahora ya se van a hacer lo propio. Y se van a hacerlo porque ya confían en sí mismos, en eso, por eso que les diste, ¿no? Tienen esa autoconfianza de proyectarlo de esa manera. No tienen una carencia que solventar a través de su mamá. Entonces, si lo hiciste bien, qué bueno que tus hijos están haciendo eso, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vienen como que una serie de cuestiones, pero la idea es esa, poder empezar a trabajarlo desde mí para poder entender esa diferencia y poder resignificar todos estos introyectos que están en mí, con los que nací, con los que crecí y con los que no solamente sigo teniendo, sino que los sigo proyectando a través de mis hijos, a través de mis sobrinos, a través de mis amigas, de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendría que ser desde ahí. Y eso lo hace muy poderoso. A lo mejor no voy a estar, no sé, haciendo cambios a nivel mundial, pero el verdadero cambio es en mi ámbito, ¿no? Y muchos cambios así van a poder hacer que una sociedad poco a poco vaya migrando hacia esta otra parte más sana. Y sobre todo con algo que es maravilloso, tener una mayor y mejor salud mental, porque al final se refleja en eso. Muy interesante. Sí, yo recuerdo, si han leído la biografía de María Montessori, para mí una de las grandes de la educación, pero la relación con su hijo un asco. Lo dejó abandonado al chico no sé cuántos años, y ella hablando de educación y generosidad y desarrollo de la guía interior y todo el cuento, y el chico la detestaba, porque nunca estaba ahí. El hijo de Freud, Peirce, yo lo conocí a él, y él iba a los congresos mundiales a hablar mal de su papá. Se hizo millonario con eso. Porque el Peirce era un patanete, por eso yo soy de la corriente gestáltica de Laura, es una mujer que es mucho más amorosa. Pero el Stefan Peirce hablaba pésimo del papá y se hizo rico. Entonces, valió la pena. Fíjate, Marco, que cuando leí la pregunta, me quedé reflexionando que era el útero, ¿no? Y después de que tantas veces nos has dicho que las mujeres utilizamos, dije, bueno, si yo como mamá estoy metida en mi útero, pues quiero que todos mis niños se metan a mi útero, ¿no? Toda mi familia, toda la sociedad esté en el útero y pues yo no me veo. Y me quedo ahí metida y pues no me veo. ¿Cómo es que dejo de estar allá adentro? Pues Karina lo decía, ¿no? Dejándome salir y conociéndome realmente quién soy. ¿Quién soy yo, esta mujer? ¿Qué ha hecho esta mujer? ¿En dónde está parada esta mujer? Porque socialmente en Latinoamérica sobre todo nos dicen la mujer debe de ser mamá y la mamá tiene que ser perfecta, cuando te das cuenta que no existe, que somos humanas y tenemos una humanidad. Y cuando no cumplen los roles perfectos que nos manda la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo de mi mamá diciéndome que tendría, no sé, unos 12 años, y me decía, tienes que estar bañada desde temprano, y yo decía, ¡ah! Y peinada y arreglada, y yo decía, ¿no? Peinada y arreglada, nunca me he pintado y me cuesta mucho trabajo peinar. Entonces, el estar arreglada era su arreglo, como ella era impecable, ¿no? Desde aquí
hasta los pies combinada y ese era el rol donde las mujeres iban a tener al hombre contento, o sea, al esposo contento, y podían darle el ejemplo a los hijos con solo hacerlo, ¿no? Y pues no, te das cuenta que esa es una... Y además, el pensamiento de cuando los papás viven, los hijos están como pollitos a su alrededor, ¿no? Y pues no es cierto. Hay que permitir que los hijos vuelen, hay que cortar ese cordón umbilical, pero es hacia ti, no hacia el hijo. O sea, porque tú eres el que no lo quieres cortar como mamá. A ti te gusta tener el control, tú quieres sobresalir, tú quieres ser la mejor. Ayer le decía algo de esto a Daniela y le dije, así como yo no les permití estar con el papá. Entonces se me quedó bien la mamá, digo, pues sí, así dice yo, porque así es como me dejaron a mí, así es como me educaron a mí. Ojalá pudiera irle a decir a todos los que están a mi alrededor que es más fácil permitirle al hombre compartir contigo la educación de los hijos, ¿no? Pero sí, hay que salir de nuestro útero y conocernos y sobre todo tener un proyecto de vida. Como mamás, como mujeres, hay que tener un proyecto de vida. Y no es solo el trabajar y el hacer, porque de todas maneras, aunque hay muchas madres de familia que trabajan, siguen utilizadas, porque siguen siendo el ombligo, ¿cómo se les dice? Cuando todo gira alrededor del ombligo. O sea, el centro del ombligo, ¿no? O sea, todo va girando, toda la vida familiar gira a través de la mujer. Y pues bueno, sí nos gusta ese papel, pero también es muy cansado, también es muy costoso. O sea, ¿cuántos padecimientos o enfermedades existen a partir de ser el ombligo de la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo las invito por salud mental y también por crecimiento personal a que se conozcan, a que se experimenten, a que se vivan, a que se sientan, a que vayan al mundo y digan, yo no quiero esto en mi vida. Desde cómo me visto, cómo me veo, cómo me miro, vuelvo a insistir, cómo te miras tú como mujer. No te mires a través de tus hijos, mírate a través de ti. Entonces, pues bueno, hoy que estamos en esta semana de la salud mental, sé amorosa contigo y deja de violentarte solo por querer ser la mujer o la mamá perfecta que nos enseñó la sociedad. Ay, revélate. Es mucho más sano y mucho más a gusto estar libre de todo eso. Sin embargo, les voy a decir algo. Eso les ha dado muchas ganancias, Sí. que son muy importantes. Y hay algo que es muy grave. ¿Sabían ustedes que el vínculo con la madre es el más difícil de deshacer? Porque la mamá es profundamente seductora. Entonces, a la hora que tú vas a elegir a otras o a otros, entras en un predicamento porque tiene que ser alguien que no puede ser superior a tu madre. Es que mira, el arroz que hacía mi mamá, de verdad, lo he probado, pero no. Pero vieras que es que el árbol de Navidad que hacía mi mamá, bueno, lo que sí puedo decir es que la lasaña que hacía mi mamá, porque ¿no? Yo provengo de familias donde la lasaña es fundamental. Entonces, es muy grave porque excluye al resto de posibilidades de mi vida. Una madre perfeccionista, decía Violeta Bartender, decía, la madre neurótica hace hijos neuróticos, la madre perfeccionista hace hijos psicóticos. Porque entonces no tienes margen de error. Y el error lo vas a pagar con creces, con leucemia. ¿Saben ustedes? Que una de las causas de la leucemia es una madre perfeccionista. Es una madre que no da pie a la equivocación. Y donde el niño mire al lado equivocado debe ser castigado por no haber hecho las cosas correctamente. Y esto es muy violento, ¿no? Hermana, nos violentamos mucho.
Claro, le Con quita, tal de tener todo ese control que de nada te sirve. de nada te sirve, le quita mucha fe. Nos quedan dos preguntas y esta vez va a ir una para ti y otra para ti. Karina, ¿cómo consideras que las mujeres pueden dejar que el desarrollo de los grupos familiares sea más incluyente y disminuir su protagonismo? No más ahí por preguntar, no hay nada en contra de nadie. Pues mira, retomando todo esto, tendría que ser, en efecto, quitando tú el control que tienes sobre todo lo demás y dando la posibilidad al otro de ver dónde están sus cualidades también. Eso que yo le digo que haga de tal forma, habría que ver el otro de qué manera lo hace, ¿no? Y en esta comunidad, en esta familia, en este grupo, en esta, identificar verdaderamente dónde hay un ganar-ganar de cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Y de esa forma, todos los que están colaborando, todos los hijos, el papá, todos, pueden hacerlo, ¿no? Alguna vez escuchaba a Luis L.G. que decía que había una mujer que tenía todo un tratado donde especificaba que había 253 formas de lavar los platos, ¿no? Entonces, cada mujer en su casa quiere que los platos se laven de la manera que ella dice, ¿no? Aquí la cuestión no es esa, aquí la cuestión es, a ti te va a tocar lavar los platos porque forma parte de una situación que nos atañe a todos, ¿no? Entonces, un día te toca a ti, un día me toca a mí, un día... ¿Cómo los laves? Como tú quieras y dar esa posibilidad, ¿no? ¿Cuál sería el asunto? Ahora mira, te voy a decir algo que yo también Fantasías animadas de ayer y de hoy. te voy a decir algo que yo he identificado también en por qué las mamás, o principalmente las mamás, ¿no? Cuando son mamás, pero también mujeres, quien quiere tener el control, hacen las cosas de la forma en la que los hace. Justamente es para tener mayor posibilidad de hacer todo lo que tiene que hacer en el tiempo en el que lo tiene que hacer y hacerlo bien. Ajá. Porque ella ya supo y ya comprobó que lavando los platos de la manera en cómo los lava es más rápido, se desperdicia menos agua, se secan más rápido también y todo está guardado y perfecto antes. Y entonces tengo 20 minutos más para hacer otras cosas, porque como las tengo que hacer yo, ¿no? Pues no se las puedo delegar a nadie más. Entonces, de alguna manera también forma parte como de este orden psicótico, ¿no? Para poder tener el control sobre el otro. Y en la medida que yo descalifico al otro de por qué hizo algo de una manera inadecuada, e inadecuado solo es no lo estás haciendo como yo lo hice, ¿no? O como yo te dije que lo tienes que hacer. Esto también le permite tener el control. Como bien ya dijo Patti, el control al final no te sirve de nada, porque solamente tiene cargas tremendas, ¿no? Y también es tiempo, esfuerzo, dolores de cabeza, ¿no? Y ay, no, mijito, no te preocupes, ya casi termino. Ahorita en unas 2 horas ya me voy a acostar porque nada más tengo que terminar estas otras 3 kilos de ropa y como no tenemos lavadora, ¿no? Y como me gusta que quede perfectamente bien, pues lo tallo 20 veces y no olvido nada de todo eso. Entonces, ¿cuál sería la idea? Entre los grupos, tener la facilidad, la factibilidad de hacer acuerdos en donde todos los que estamos inmiscuidos podamos tener una visión en común de qué es lo que queremos, de eso que estamos haciendo, de eso que necesitamos, desde la casa limpia hasta los viajes, la proyección familiar, todo lo que necesitamos. ¿Y cuáles son las características que por personalidad o por carácter a cada quien se le da como con más facilidad? Porque tampoco se trata de que si hay algo que a mí no me gusta, necesariamente sea eso lo que tengo que hacer. Si a mí me gusta más hacer otra cosa, entonces nos podemos dividir las cargas, nos podemos dividir las situaciones, lo cual no implica menos responsabilidad, al contrario, nos responsabiliza con el otro. Y aquí hay un elemento que me parece que es básico, que es precisamente entrar en esta parte de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que es
cómo me comprometo yo al bienestar del otro y cómo se compromete el otro a mi bienestar. No solamente en lo que tiene que ver con el ambiente, con la casa, con todo esto, sino en la dinámica relacional precisamente, ¿no? Para tener una mayor armonía, para tener un mayor bienestar, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que tendría que ser desde ahí, desde darnos la posibilidad de poder identificar todas estas características. Y sin embargo, regresamos otra vez al punto. Si yo no tengo de base este entendimiento de que necesito conocerme yo y reconocerme yo, entonces me va a ser muy difícil, porque entonces siempre voy a estar necesitando de que el otro sea quien me avale. Y entonces siempre lo voy a querer hacer todo para tener ese reconocimiento. Claro. Hay algo muy bonito. Resulta que un día una mujer se encuentra con otra y le dice, oye, Manuela, ¿qué gustó? No, pues muy bien, Jacqueline. Oye, ¿cuánto es que nos vemos? Pues, ¿qué será? ¿8 años? ¡Ah! Todo el tiempo pasado, sí. ¿Desde cuándo nos vemos? Desde la boda de tu hijo. Oh, y la boda de mi hijo. Y a propósito, como, ay, no. Mi hija, porque fue la boda de mi hija se casó con un hombre maravilloso. Mira, él me llama los viernes. Suegra, ¿cómo está? No está, yo voy a Sam's, le traigo las cosas. Suegra, no va a subir el botellón, yo paso por él y se lo llevo. Oiga, suegra, el fin de semana no cocinen, vénganse a la casa, hacemos un asado, yo estoy al pendiente. Él a veces me dice, ¿sabe qué? No pida un Uber, yo paso por usted, la llevo al aeropuerto y la traigo. Él no es el esposo de mi hija, es otro hijo para mí. Le dice, ¿y tú sí qué tal? Dice ella, no. Le dice, ¿y tu otro hijo? La amiga, no. Oye, María, ¿tu otro hijo? Uy, no, a ese pobre sí le ha ido pésimo. ¿En serio? Sí. Se casó con una tipa que quiere que le lleve el botellón a su mamá a la casa. Que vaya por ella y la lleve al aeropuerto, ¿te das cuenta? Ahora, hasta asados le toca hacer al pobre Raúl ahí. Porque los suegros llegan, se aplastan y él tiene que hacer el chorizo, traer las cosas y todo eso. A ese pobre sí le fue pésimo. Entonces la pregunta es, ¿y yo dónde estoy en medio de todo esto, no? En un concurso, en un protagonismo neurótico, ofendido porque la vida no es lo que yo quiero, y eso es muy grave, ¿no? Por eso, Pato, para cerrar este conversatorio te toca la gran respuesta final. ¿Qué características podrían ser distintivas de un liderazgo en las mujeres que les permita delegar y evitar seguirse victimizando? Ay, esa pregunta está muy padre porque es una cotidianidad, ¿no? El día a día de muchos, y me puedo incluir también como consultante, cómo nos encanta victimizarnos, ¿no? Y es que me dejó, me abandonó, me pegó, me hizo, me tornó, y ¿dónde queda la responsabilidad de ti como mujer, ¿no? ¿Dónde marcaste ese límite? Qué importante es conocerte para poderlo marcar. El martes me decía una chica, lo logré, Pati, lo logré. ¿Qué lograste? Logré terminar con el novio, ¿no? Llevaba queriendo terminar con él como 3 meses y por alguna situación u otra no podía. Y le cuestionaba yo, ¿qué es lo que te impide? O sea, dejar, si ya no quieres estar con él, ya no quieres compartir tu vida con él, ya te cuesta trabajo ir a su casa o que él vaya a tu casa, su casa ya trae muchísimas cosas y muchísima maldad. Ese caos que trae el chico, ¿qué es lo que te atrae a ti, no? Es en ese caos, ¿qué es lo que te invitaba, no? Y al final me decía, este martes, logré identificar mi caos. O sea, ese caos interno que le impedía dar el paso para terminar con esta relación, que su casa estaba desordenada, muchos puntos que tenía en su vida los fue
los fue limpiando, los fue reconociendo y los fue haciendo, dándole un nuevo significado, resignificando todo lo que estaba sucediendo en su vida, ¿no? Y entonces fuimos hasta su casa materna y me decía, es que mira, Pati, cuando yo me salgo de mi casa era un caos también. Entonces me dice, yo creo que desde que estoy en casa de mi mamá, vivía en ese caos y me salgo y sigo con este caos, me relaciono con un hombre que está en caos y hasta que empiezo a tomar terapia después de 1 año y medio, 2 años, que lleva sesiones puntuales, porque le costó mucho trabajo, o sea, tocar la emoción. Y pongo el ejemplo de esta chica porque de verdad ha sido un cambio increíble ver cómo ella como mujer y cómo identifica a su mamá, cómo se da cuenta que la mamá va a partir de que muere su papá, y ella tenía 9 años. Tenía 9 años, ahora tiene 31, creo, o 32 años, pero más o menos por esa fecha. ¿Cómo vivió la mamá en caos? Y me decía, las primeras sesiones, me acuerdo que me decían, y es que se deprimió mi mamá tanto que nos dejó a los hijos, y a mí me acompañaron mis hermanos que son mucho más grandes que ella. Y entonces, como quien funge como mamá es su hermana, ¿no? Y cuento este caso porque para mí es muy ilustrativo ver cómo, como mamá, cuando nos sumergimos y nos utilizamos, vuelvo a utilizar esa palabra, y no tenemos un sentido y un proyecto de vida, no les damos la responsabilidad a cada uno de nuestros hijos, lo que confiamos en ellos, les vamos dando a elegir lo que ellos quieren, les dejamos de solucionar las cosas y permitimos que se den pues un madrazo, perdón por la expresión, pero si yo no me conozco como ser humano, es muy complicado dejar de vivir en ese caos interno que tenemos las madres de familia por querer tener el control, ¿no? Y por ser las víctimas de las circunstancias o por querer sacar esos beneficios tan importantes que nos dan el ser la mamá. Yo soy tu madre, por ser tu madre me debes un respeto. Sí, te debo un respeto por ser mi mamá, pero tú también respétame, ¿no? No me digas esto nada más porque soy tu madre y lo tengo que hacer por eso, sino confío en que lo vas a hacer por todas las cualidades que tienes y por esa persona que eres. Y bueno, cuando como madre de familia o como mujer tienes un proyecto independiente, dejas de estar viendo a los demás porque te ves a ti. Y con eso concluyo. Aprende a mirarte como un ser humano y aceptarte con toda tu humanidad, porque todos tenemos una parte que nos hace, que no nos gusta y nos hace mucho ruido y no queremos que nadie la conozca, pero sé honesto. Al ser honesto con nosotros, vamos a poder mirar nuestra parte hermosa, ¿no? Y ser amorosos y gentiles con nosotros, porque esta persona que somos, vamos a vivir todo el tiempo con nosotros. Entonces, pues yo las invito a que todos los que están aquí se amen, se miren y se acepten y reconozcan como son. Eso. Gracias. Pato tiene un libro, después lo puede promover. Le dije traerlo y me dijo, ay, no me da pena que Mariana me dio. Ese es tu problema, ¿no? ¡No es cierto! Aquí lo más difícil es dejar los privilegios. Porque la mayoría de las mamás son las últimas en acostarse y las primeras en levantarse. Porque hay que dejar todo acomodado, ¿no? Cuando si estoy cansada, gracias chicos, fue un placer y me acuesto. Y se acostó y no le importó si había cenado o no había cenado, ¿no? Y dice, listo. Y después hay algo muy lindo porque resulta que a mí las pacientes me dicen, ¿y qué creo, doctor? Llegó a la hora que se le dio la gana, no hace caso, está haciendo las cosas a su voluntad. Yo le digo, muy bien. Porque quiere decir que si ella puede hacer todo eso, es porque ella puede vivir sin ti.
yo puedo vivir solo. Entonces, de regalo de Año Nuevo 23, la puerta se cerró detrás de ti. ¿Qué vayas a hacer? ¡Vámonos! Ese es tu problema. Porque si no, entonces, después va a sustituir mi relación uterina y va a tomar una pareja con la que va a querer reproducir el mismo modelo, y la otra que ya tomó el curso conmigo le va a decir perdón. Imagínate que se encuentra una Cristina como la de Elías. Esa lo desaparece a patadas en la luna de miel, si es que existe. Y entonces ese es el problema, ¿no? Que heredamos estas patrañas y luego las queremos reproducir del otro lado. Como siempre, pues agradecidísimo con ustedes dos por su presencia magnífica, por su amor, por su compromiso. Y pues el colegio pues tiene un presente, y a la vez los invito a que ahorita tomemos un pequeño break para que mueva un poco el espíritu, porque vamos a escuchar a un grupo de música de mi patria. Espero les guste, para que después entremos a las 4:30 a llorar, perdón, a disfrutar de los talleres. Entonces, a nombre del colegio, Patrick. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cambiar.